Muy buenos días, estimados. En esta ocasión vamos a ver los temas de antijuridicidad y tipicidad. Ustedes recuerdan que cuando resumimos la estructura del tipo penal, esto es, de la expresión del delito, descripción del delito, nosotros hablamos de 4 elementos fundamentales: acción, típica, antijurídica y culpable. Son, podríamos decir, ATAC. Yo le agrego la pena, pero no formo parte de la mayoría que piensa así. Entonces ahora vamos a ingresar al estudio de la antijuridicidad, que también podría llamarse contra ius, desde el punto de vista latino, porque el origen de la palabra, precisamente, antijuridicidad, es contra derecho, contra el derecho, antijurídico. La antijuridicidad supone un comportamiento humano descrito en la ley. Este comportamiento humano descrito en la ley va a estar incluido dentro del concepto de tipicidad. Pero ahora vamos a ir viendo nosotros la antijuridicidad. Si hay exacta correspondencia entre lo que sucede en la realidad y lo que está descrito en la ley, se produce lo que se llama la adecuación típica. Habrá entonces tipicidad, habrá entonces un comportamiento típico. Esa correspondencia tiene que ser tan exacta que para eso utilizamos en doctrina en general una expresión, dice, como la gelatina al molde. De esa forma tiene que estar tan bien correspondidos uno con lo otro. Pero esto no alcanza para que sea un delito, porque además debe ser un acto, como lo decíamos del principio, contra ius, contra el derecho. Y debe ser a su vez reprochable a alguien, y esto es culpabilidad. Acción típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué no alcanza para que sea delito? Ya lo veremos. Porque puede haber una descripción típica, en el sentido de que yo disparo a una persona y la mato. Esto es algo que coincide exactamente con el artículo 310 del Código Penal, que es el homicidio, y sin embargo resulta que lo estoy haciendo en defensa propia. Estamos ante un estado de legítima defensa. Esto es lo que se llama una causa de antijuridicidad. Perdón, una causa de justificación, mejor dicho. Tenemos varias causas de justificación, las veremos, las enunciaremos al final de esta clase, pero serán objeto cada una de ellas de clases posteriores, más adelante. Entonces, podemos tener en la conducta una antijuridicidad demostrada en la tipicidad, pero podemos tener también tipicidad sin antijuridicidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la conducta, si bien está describiendo una acción que normalmente es antijurídica, la acción de matar a una persona, bueno, en ese caso estoy matando a una persona, pero no lo estoy haciendo de manera antijurídica, porque lo estoy haciendo en base a un permiso que me da la ley. Entonces no estoy obrando en contra de la ley, sino que estoy obrando a favor de la ley. Por lo tanto, no podemos decir que la conducta
típica sea antijurídica, sino que esta es una conducta típica jurídica, de acuerdo al derecho. Y cuando decimos que debe ser reprochable a alguien, estamos haciendo referencia al concepto culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Es el último elemento, es el más complejo de todos los elementos del delito, pero lógicamente debe ser reprochable a alguien ese acto para que sea antijurídico. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la persona muere porque pasa un gato y pisa el gatillo de un revólver que justamente lo está apuntando a la persona, el gato no va a responder penalmente, ¿verdad? No le podemos reprochar al gato haber disparado ese gatillo. Por lo tanto, no habrá culpabilidad. En este caso, además, no habrá culpabilidad porque no hay imputabilidad. Solo somos responsables penalmente en el derecho penal uruguayo las personas físicas. Por lo tanto, la adecuación típica es un juicio, y ese juicio se llama juicio de tipicidad, que supone hacer coincidir exactamente el supuesto de hecho, así lo llamamos, supuesto de hecho, en el tipo penal que resulte aplicable. Esto es la situación descrita en la ley penal. El supuesto de hecho es como si yo le saco una foto a la conducta. Estoy viendo la persona que dispara a la otra. Esa es la foto del tipo penal. Y estoy viendo, además, sobre todo si es un video o una secuencia de fotos, que la bala da en el blanco y que la persona se cae y muere ahí mismo desangrada. Todo eso lo pude ver. Hay una exacta adecuación típica. Si no hubiera coincidencia entre la conducta y el tipo penal, lo que estaría viendo es una situación que va contra el principio de legalidad. Recuerden ustedes que el principio de legalidad está establecido en el artículo 10 de la Constitución y que para la materia, especialmente la nuestra, el derecho penal, es un principio fundamental. Por eso, el principio de legalidad tiene que ser también, o suponer también, una interpretación estricta de las normas penales. ¿Por qué? Porque yo puedo irme por las ramas y pensar, bueno, tal persona hizo tal cosa y eso quiere decir más o menos lo que dice la ley y por lo tanto cometió el delito. Esto es utilizar lo que se llama la analogía o eventualmente la interpretación extensiva de la norma penal. La analogía es decir, tal cosa se parece a lo que dice el tipo penal. Por lo tanto, estamos ante una situación que debe ser castigada. Pero ojo, esa analogía es, como dicen los filósofos clásicos, es la igualdad en la diferencia, o mejor dicho, la diferencia en la igualdad. Tenemos sí, dos situaciones muy parecidas, pero no son idénticas. El derecho penal nuestro exige que sean idénticos. Por eso, la analogía es aplicable solamente in bonam partem, o sea, cuando el sujeto lo beneficia. Por ejemplo, una situación que puede depender de si tiene castigo o si no tiene castigo. Bueno, resulta que la duda de si tiene castigo o no tiene castigo hay que resolverla a favor de que no tiene castigo, porque eso lo impone el principio de legalidad que permite que la analogía sea así utilizada in bonam partem, no para incriminar, pero sí para desincriminar o eliminar o bajar la responsabilidad.
El comportamiento típico es contrario al derecho. Como decíamos, existen causas de justificación que excluyen la antijuridicidad. No importa la antijuridicidad abstracta, estudiada por la teoría general del delito y evidenciada por la tipicidad, sino que hay que apreciarla en el caso concreto, porque como les decía recién, puede haber una justificación. Efectivamente, la figura, lo que está pasando, la foto, el video que sacamos, describe perfectamente el homicidio. Y eso coincide con el artículo 310 del Código Penal. Pero resulta que cuando me meto a indagar en los demás elementos del delito, me doy cuenta, aquí no hubo culpabilidad, por ejemplo. O no, aquí la persona que disparó era un demente, por lo tanto no hay imputabilidad, por lo tanto nos falta el elemento de culpabilidad. Entonces pueden además existir causas de justificación que excluyan la antijuridicidad. Eso es apreciándolo en el caso concreto. Y la antijuridicidad puede ser de dos tipos. Puede ser una antijuridicidad formal y puede ser una antijuridicidad material. La formal es cuando hay una contradicción del comportamiento humano con el derecho. Actúo contra ius, como decíamos desde el principio. La material supone el menoscabo al bien jurídico tutelado. ¿Cuál puede ser el menoscabo al bien jurídico tutelado? Bueno, ni que hablar si yo estoy matando a una persona. El bien jurídico tutelado es la vida y otra que menoscabo. Lo estoy liquidando, literalmente, ¿no? El menoscabo del bien jurídico tutelado podría ser en un delito menor el hurto. Sí, efectivamente, estoy menoscabando el bien jurídico protegido que es propiedad, la propiedad. Lo estoy menoscabando. ¿Por qué? Porque se lo robé. Muy bien, ahí está efectivamente la conducta material que consiste precisamente en que esa persona, la víctima, tiene menos dinero. ¿Por qué? Porque yo le saqué dinero al robarle, al hurto. Y estoy menoscabando, por lo tanto, el bien jurídico tutelado. Después habrá que ver, ¿no? En realidad, esa consecuencia material supuso realmente un menoscabo al bien jurídico protegido, o resulta que era plata de la persona que aparece como el ladrón. ¿Por qué? Porque el otro le había robado antes. Eso hay que verlo. ¿Por qué? Porque lo que exige la antijuridicidad es que haya un detrimento material del bien jurídico protegido. La norma jurídica en materia penal tiene una esencia que podríamos dividir en tres clases o tres categorías. Norma de valoración, norma de determinación o ambas cosas. Cuando decimos que es norma de valoración, ¿qué queremos decir? Queremos decir que cuando hay un delito establecido, necesariamente estamos valorando algo como importante. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo la propiedad cuando legislamos el delito de hurto. Es una norma de valoración. Si está protegida penalmente, bueno, decimos ese bien jurídico para nuestra sociedad es importante. Puede ser mucho más importante otros bienes, como por ejemplo la vida, que en lugar de castigarse con prisión, se castiga con penitenciaría y puede llegar a tener la pena más grande que hay en nuestro delito, que son los 30 años más eventualmente 15 años de medidas de seguridad eliminativas. Es una norma de determinación. ¿Por qué? Porque podemos decir que en realidad no es que el bien jurídico merezca de por sí una protección por su naturaleza. El derecho de propiedad es un derecho que pertenece a la naturaleza humana,
sino que esa norma de determinación puede obedecer a distintas necesidades operativas que tiene el Estado en distintos momentos por razones que podrían ser consideradas estrictamente políticas y que justifican que se castigue una determinada conducta. Ejemplo, para proteger la industria nacional hay un delito que se llama contrabando. ¿Por qué? Porque si permitimos que de otros países vengan las cosas aquí mucho más baratas, las industrias nuestras se mueren, los trabajadores quedan sin empleo y el fisco además no recauda impuestos. Entonces es una norma importante a los efectos políticos. Pero uno podría decir, bueno, pero estrictamente eso está unido a la naturaleza humana como si fuera algo, un bien jurídico personal a proteger. No, estamos hablando ahí de un bien jurídico colectivo, que es un bien jurídico que pertenece fundamentalmente al Estado, que lógicamente llega de manera indirecta al ser humano porque le permite otras cosas. Por ejemplo, como les decía recién, les permite tener una fuente de trabajo. Si dejamos importar cualquier cosa de cualquier lado y mucho más barato, la persona se queda sin trabajo y se queda sin ingresos y así sucesivamente. O sea que puede tener alcance o proximidad a la naturaleza humana considerada como persona. Pero insistimos, primero protege al Estado y es un bien jurídico que podríamos decir colectivo, las arcas públicas del Estado. Y las normas también pueden ser ambas cosas. Hay normas que son de determinación y hay normas que son además de valoración, como podrían ser, por ejemplo, las normas que protegen el medio ambiente. Bueno, el medio ambiente también es un bien colectivo, pero puede decir, no, un momento, yo también necesito respirar aire puro, o yo también necesito beber agua potable, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es un bien jurídico colectivo, pero que está directamente, a su vez, afectando mi esfera personal, humana, de derechos. Tenemos ahora que hacer recordar un concepto que dimos al principio del curso cuando hablamos de qué entendemos por delito. Y habíamos dicho que, sobre todo siguiendo a la posición del maestro alemán Ježek, dijimos que el delito es un injusto castigado con una pena. Y el resumen del concepto de injusto era desvalor del resultado y desvalor de la acción. El desvalor de la acción es, por ejemplo, golpear a una persona. El desvalor del resultado es matarla como consecuencia de ese resultado. Ahora, en cambio, si yo le pego a la persona porque estoy practicando boxeo, ahí no hay desvalor de la acción. ¿Por qué? Porque estoy actuando dentro del ámbito de la ley. Y si la persona recibe un piñazo en la cara, efectivamente hay un resultado dañoso, pero que no es considerado disvalioso por el derecho. Ahora bien, tenemos frente a esta distinción entre desvalor del resultado y desvalor de la acción en el injusto, podemos dividir el pensamiento penal entre el pensamiento de los clásicos y el pensamiento de la moderna teoría del delito. Los clásicos dividían la estructura del delito, en concreto la estructura del injusto, la dividían en dos partes: la antijuridicidad y la culpabilidad. Decía, la antijuridicidad es todo lo que suponga elementos objetivos en el tipo penal.
Ya veremos cuáles son. La culpabilidad, en cambio, refiere a elementos subjetivos. Y de esa forma clasificaban e interpretaban y analizaban los tipos penales. La moderna teoría del delito tiene el siguiente concepto, como ya les decía, injusto, que se castiga con una pena, que es el desvalor del resultado del delito, puede ser la muerte, por ejemplo, de la persona, y es disvaliosa la forma de producción de ese resultado, que en definitiva es matar. Y entonces aquí ellos ven elementos subjetivos. Esos elementos subjetivos los van a valorar de acuerdo a determinados criterios que iremos viendo a continuación. Pero lo cierto es que estas dos formas de clasificar los elementos del tipo nos dan la noción de antijuridicidad. Desvalor del resultado del delito, muerte, desvalor de la forma de producción de ese resultado, matar. Yo no maté sin querer, maté queriendo, y por lo tanto hay elementos subjetivos, y eso me da la antijuridicidad. ¿Cuáles son estos elementos a los que nos estamos refiriendo? Denominados elementos subjetivos. Empecemos por estos. Después vemos los elementos objetivos. Un delito, un tipo penal, tiene expresiones literales, negro sobre blanco, escrito, que se pueden calificar de una determinada manera teórica. Por ejemplo, podemos decir que hay elementos subjetivos de autoría. ¿Qué quiere decir esto, elementos subjetivos de autoría? Bueno, quiere decir que el autor está descrito en el tipo penal como debe ser. Y si el autor que cometió ese delito no reúne las condiciones subjetivas que exige el tipo penal, no cometerá el delito, porque no habrá adecuación típica. Ejemplo, un elemento de autoría objetivo podría ser la persona que es funcionario público, un policía, supongamos. No, ojo, normalmente los tipos penales empiezan diciendo el que haga tal cosa será castigado de tal o cual forma. Esto es la gran mayoría de los delitos, se cometen con ese sujeto activo indeterminado. Pero hay delitos que requieren un carácter específico en el autor. Por ejemplo, en este caso, un elemento objetivo, bueno, es policía la persona. Y entonces calza dentro del tipo penal que requiere que el autor del delito sea un agente de policía. Pueden ser elementos externos también, en el caso de que el autor sea un hombre o sea una mujer. Por ejemplo, tenemos delitos hoy que solo son cometidos por los hombres. Por ejemplo, los famosos delitos de acoso, los delitos de, ni que hablar, pueden ser de violación, etc. Son elementos externos evidentes, ¿verdad? Que no requieren una, digamos, ninguna característica especial como si lo exigía el elemento de ser policía. Elemento subjetivo, segundo elemento subjetivo, puede ser el elemento del injusto en sí mismo. ¿Cuáles son esos elementos del injusto? Bueno, lo habíamos visto recién. Desvalor del resultado del delito, que es la muerte, y el desvalor de la forma de producción de ese resultado, que es matar. Ahí estamos dentro de los elementos subjetivos.
Entonces, en esa forma de producción de ese resultado, matar, yo voy a ver el desvalor de esa acción que corresponda con el tipo penal, porque por ejemplo, en el valor, digamos en el injusto, decimos que la persona que mate a otra será castigado con tanto a tanto, ¿no? Bueno, muy bien, está bien, pero hay que ver cómo mató la persona. Por ejemplo, supongamos que la persona mató sin saber que lo que estaba poniendo en la sustancia del café que esa persona iba a tomar en ese momento era una sustancia que le producía una determinada alergia que lo terminaba lesionando o eventualmente matando. Bueno, ahí la persona, si no sabía que esa sustancia tenía esa potestad en relación a esa persona que tenía una debilidad especial, que además no la conocía esta otra persona, el sujeto activo, bueno, ahí podemos decir, ¿realmente hubo una forma de matar como la que exige el tipo penal? No. ¿Por qué? Porque el tipo penal exige una acción que sea humana, acción. La acción para que sea humana tiene que conocerse todos los elementos que tenemos a nuestra disposición para cometer el delito y tiene que tener una finalidad, matar. Yo no, yo como mozo le serví al señor un determinado producto en el café y resulta que terminó esa persona lesionada por culpa de ese producto. Bueno, acá yo no tenía la finalidad de matar o lesionar a esa persona, sino que, mi finalidad era servirle, venderle un café, un producto, lo que fuera. Entonces, tenemos que ver que hay una parte esencialmente humana en el delito penal. Esto nos va a separar mucho de los cyborgs y de la inteligencia artificial, por supuesto. Son elementos esencialmente humanos, como por ejemplo la intención. Para matar tengo que tener la intención de querer matar. En la acción yo tengo que tener por finalidad matar. ¿Cómo? Entonces quiere decir que la intención de matar tiene que estar en la acción y además tiene que estar en la culpabilidad, porque nosotros vamos a poder castigar los delitos si son culposos, dolosos o ultraintencionales. Y estas tres formas las vemos cuando estudiamos la culpabilidad. ¿Dónde ubicamos entonces la intención? Bueno, el 90% o 95% de los delitos son tipos dolosos. ¿Qué quiere decir? Que exigen la intención y es más, lo exigen de manera, ¿cómo podríamos decir? Elíptica, o sea que se da por sobreentendido. Ejemplo, vamos a ver, podría ser el homicidio. El homicidio... no, el homicidio vamos a dejarlo justamente de lado. El homicidio lo vamos a poner como un ejemplo de delito en el cual se exige el dolo de manera expresa. ¿Por qué? Porque el artículo 310 dice, el que con intención de matar diere muerte a una persona, será castigado con tal y tal. ¿Esto qué quiere decir? Ahí vemos que hay como una doble remisión al dolo. ¿Por qué? Porque está la remisión elíptica, que está contenido. Elíptica quiere decir que está incorporada aunque no se lea. Es como si uno dijera,
es un elemento tácito. Entonces, en todos los delitos, la mayoría de ellos, 90 y pico por ciento, son dolosos, o sea que requieren la intención ajustada al resultado. En cambio, hay algunos que son culposos. Entonces, los culposos son aquellos que se cometen, como les decía, por imprudencia, impericia, negligencia, y están vistos en el artículo 18 del Código Penal. Y el artículo 19 es una disposición importantísima de garantía para los derechos de los ciudadanos, que dice que, para respetar el principio de legalidad, si la ley no castiga expresamente los delitos culposos y los ultraintencionales, no alcanza con que esté tipificado el delito doloso. Además, tiene que haber una tipificación del delito culposo y del delito ultraintencional. Ejemplo, el homicidio. Tenemos el 310, que es redundante porque dice el que con intención de matar diere muerte, alcanzaría con que dijera, según el sistema general del código, alcanzaría con que dijera el que matare a otra persona será castigado de tal o cual pena. En cambio, tenemos el artículo 314 que habla del homicidio culposo. Entonces, ahí la persona no tiene la intención de matar, como si lo tiene en el dolo, sino que se produce un resultado que por no haber previsto algo que era previsible, terminé causando un delito. Por ejemplo, no era previsible que cruzara nadie en ese momento en la esquina, yo voy manejando y sin embargo no frené en la esquina para esperar a ver si pasaba alguien y resulta que terminé provocando lesiones o matando a un peatón. Bien. Por otro lado, tenemos también, para ser justos, que no podemos castigar de la misma manera el delito que está completo, completamente hecho, culminado, con su resultado final, con el cadáver, podríamos decir, en el caso del homicidio, que delitos que se ejecutan en parte. Para ser estrictamente justos, hay que castigar mucho más duramente al resultado final, muerte, homicidio, cadáver, que la persona que lo que hizo fue, por ejemplo, dispararle a la víctima, pero vino otro y le sacudió la mano en el momento en que iba a disparar y no le pudo dar en el blanco. Porque la bala salió, pero como yo no pude apuntar libremente, alguien vino de atrás y me levantó la mano para que no, en defensa de la persona a la que yo quería matar, y quedó ahí. Bueno, yo realmente con mi conducta de apuntarle al otro e incluso disparar aunque salga para arriba, estoy demostrando que tengo la intención de matar. O sea que ahí hay un elemento de dolo. Pero resulta que por un elemento externo, distinto a mi voluntad, no lo pude matar. Pero puse todos los medios posibles de mi parte para que se pudiera llegar al resultado muerte. Es normalmente lo que hace cualquier persona cuando va a disparar, ¿no? Es decir, lo que hace es ubicarse en un lugar donde pueda apuntar y tratar de apuntar lo más precisamente posible. En ese caso, no se puede exigir, por ejemplo, que vaya en un tanque blindado y disparo desde adentro, todo tapado de hierro, de acero, ¿no? Eso no es lo que es poner todo lo necesario para la situación y para el daño que quiero causar. Y obviamente para matar a una persona alcanza con apuntarle con un arma adecuada, desde una distancia adecuada y sobre todo si tengo además alguna experiencia, ¿no? para disparar y embocar. O sea que ahí vamos a estar en lo que se llama la tentativa.
La tentativa, como verán, es hacer todo lo que tengo por mi parte para poder llegar al resultado, pero no hacerlo porque algo interrumpe la maniobra que estoy haciendo. ¿Eh? Algo externo a mí, ¿no? Entonces se castiga la tentativa. Miren que la tentativa es una cosa y el desistimiento es otra. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, lo voy a matar a fulano de tal, pero cuando lo veo, lo tengo apuntado, veo que va con un niñito en la mano, ¿no? Y entonces yo pienso, pero ¿cómo voy a matar a esto si capaz que es el padre de esta criatura? Entonces, no lo mato. Lo busco en otro momento cuando esté solo, ¿no? O no lo mato porque tengo compasión por el niño. Y entonces lo que hay es un desistimiento. Pero no es que vino alguien de afuera y me movió la mano para que yo no disparara con puntería. No, acá tenía todo eso. Y simplemente de mí sale la intención de deshacer lo que hice. Eso se llama desistimiento. Desistimiento que puede después calificarse o clasificarse en desistimiento en la tentativa, desistimiento del delito consumado. Eso ya son disquisiciones que iremos viendo más adelante. Y después tenemos también la denominada utilización de términos de actividad final. Esto es algo difícil de entender, ¿no? Utilización de términos de actividad final. ¿Qué puede querer decir esto? Por ejemplo, cuando cometemos una acción ilícita para lograr otro resultado ilícito. Mato a la gente de seguridad porque le saco las llaves y con las llaves entro en la casa y robo lo que tengo que llevarme. Bueno, obviamente va a estar calificado mucho más gravemente la conducta de robar si maté a alguien antes para poder robar. Entonces ahí hay una calificación de la actividad final. Esto puede resolverse por tipos específicos que digan precisamente esto. Es el caso, por ejemplo, podríamos poner del delito de copamiento. El copamiento, que es un invento uruguayo, supone invadir en una casa para robar, encerrando a toda la familia o a las personas que están ahí adentro en el baño, por ejemplo, bajo llave, las privo de libertad y mientras tanto yo voy eligiendo las cosas que quiero llevarme. Y las dejo ahí, encerrados, privados de libertad. Entonces vean ustedes que aquí lo que hay es una combinación de delitos, ¿no? Porque está el hurto, está la privación de libertad, eventualmente puede haber alguna acción también de violencia, en fin, es un delito, como lo denomina la doctrina, es un delito complejo. Complejo no por complicado, sino complejo porque requiere varios elementos que considerados por sí mismos, por separado, serían delitos independientes, ¿no? Privación de libertad por un lado, penetración en fondo ajeno sin permiso del dueño, o privación de libertad por otro lado a los ocupantes del inmueble mientras estoy robando. Bien, y después puede ser que estos elementos subjetivos tengan también una doble ubicación. Por ejemplo, en la acción final, o sea, en la antijuridicidad propiamente dicha, y antes, en cuanto al proceso de motivación, en la culpabilidad. En la acción final o en la antijuridicidad, bueno, ¿por qué? Porque cuando yo actúo, es propio del actuar humano, es propio de la acción, que yo sepa
lo que quiero hacer con ella. Es más, precisamente hay acción porque quiero buscar un fin. Ese fin, teoría de Belzel, ¿verdad?, que habla de la concepción final de la acción, esa acción ya me está indicando una determinada actitud con respecto a un determinado bien jurídico protegido, ¿no? Bien, eso es lo que está previsto en la antijuridicidad como acción final. Ejemplo, el que con ánimo de enriquecerse a sí mismo o enriquecer a un tercero, perjudica a otra persona a través de una mentira, por ejemplo. Eso podría ser el artículo 347, que es el delito de estafa. En la estafa, obviamente, hay una finalidad que es de quedarme con plata de otro y beneficiarme yo o beneficiar a un tercero, no sé, a un socio que tengo para delinquir. Eso es la acción final que está prevista en la antijuridicidad. Pero también podemos ubicarlo, estos elementos subjetivos, antes en cuanto al proceso de motivación en la culpabilidad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga que robar a esta persona porque tengo que comprar un medicamento caro para salvar la vida de mi hijo, que robarlo, o mejor dicho, apropiarme por la mentira, a través de la estafa, apropiarme de dinero simplemente para jugarlo en la ruleta. Obviamente no es lo mismo. El proceso de motivación es diferente. Y si es diferente, hay que tratarlo también desde el punto de vista penal de manera diferente. Bien, vemos entonces que los elementos de antijuridicidad y de culpabilidad tienen como dos ámbitos diferentes y que se podría decir que corresponden a dos tipos de juicios. No es que al ser humano lo juzguemos varias veces, no, porque tenemos la prohibición precisamente del non bis in idem, o sea, no podemos juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. No, pero para juzgar a una persona, para saber si cometió un determinado delito, hay que hacer distintos juicios con respecto a los elementos del delito. Primer juicio, el juicio de la acción. ¿Hubo realmente acción? No, porque la persona actuó drogada y no sabía lo que hacía. Bueno, entonces ahí no hay acción. Pues la persona no pensó en el fin de lo que quería hacer, no, simplemente fue una reacción natural. No hay verdaderamente una acción humana. Entonces, tenemos dos juicios ahora en los que estamos estudiando, uno que se llama antijuridicidad y otro que se llama culpabilidad. El juicio de antijuridicidad supone pronunciarnos con respecto al desvalor de la acción y al desvalor del resultado. Esto es, como ustedes recuerdan, el injusto penal. Desvalor de la acción y desvalor del resultado, castigado con una pena. Y también ese juicio de antijuridicidad supone resolver una pregunta, otra cuestión, que es, en definitiva, ¿qué ha querido el autor realmente realizar con lo que hacía? Por eso les digo, puede ser que la persona robó para jugar en la ruleta o puede ser que la persona robó para comprar un remedio y salvarle la vida a una persona querida. Por otro lado, tenemos el juicio de culpabilidad. Miren que todas estas cosas, llegado el momento, pueden ser difíciles de distinguir. Les recomiendo en este caso que estudien en el Yeshek, que está muy bien tratado. El juicio de culpabilidad supone también determinar
fundamentalmente tres cosas, ¿no? El modo de formación de la voluntad que conduce a la acción, al hecho. ¿Por qué? Porque el modo de formación de la voluntad para un ser humano puede ser hecho de distintas formas. Eh, por ejemplo, no es lo mismo que yo actúe como chofer eh, eh, bebido, alcoholizado, muy alcoholizado, que conduzca normalmente. Tomé café en lugar de una bebida alcohólica. Entonces, el modo de formación de la voluntad que condujo al hecho cuando yo estoy embriagado, obviamente es un modo que no es el mismo que el del café. Por lo tanto, es una situación distinta y que merece una calificación especial, para ser justos, de parte del derecho. Después, otra pregunta es, ¿de qué forma se ha producido la voluntad de la acción? Bueno, acá podemos podemos decir, no, es la misma que la pregunta anterior. No, 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 vamos a distinguir. Efectivamente, puede parecer a la pregunta anterior, pero en este caso la respuesta es distinta. ¿Por qué la persona disparó para matar en este caso? ¿De qué forma se produjo la voluntad de la acción? Y mire, se produjo por un acto reflejo. ¿Por qué? Porque la otra persona, el que murió al final, venía con un arma dirigida hacia él apuntándolo. Entonces, la otra persona, con un acto reflejo, sin pensar nada, antes de que lo maten, lo que hizo fue disparar. Y mató primero. Entonces vamos a ver que también hay que juzgar de manera diferente a la persona que es un francotirador y que está esperando en lo alto de un edificio para ver cuándo pasa la víctima, que este otro que prácticamente la única forma que tenía de reaccionar, o que no se le podía exigir desde el punto de vista a un ser humano, era que reaccionara de esa manera. Obviamente tenía que tener el revólver, pero supongamos que lo tenía. Y como conclusión de estos juicios de formación de la culpabilidad, termina siempre en una pregunta, de acuerdo a la moderna teoría dogmática, que es si le podemos fundar un reproche a esa culpabilidad. La culpabilidad en definitiva es reproche. Es reprochar algo a alguien. Entonces yo puedo reprochar a alguien porque actuó con intención, o yo puedo reprochar a alguien porque actuó imprudentemente. En un caso es dolo, en otro caso es culpa, ¿verdad? Entonces, ¿puedo realmente reprocharle a una persona haber digamos, querido actuar de esa forma? Ya vimos que el sujeto que practica digamos, un acto reflejo, como es este de sacar el revólver porque piensa que lo van a matar y se defiende de inmediato, es un acto instintivo. Podemos decir, no, un momento, si yo hubiera estado en el mismo lugar de esta persona, hubiera hecho lo mismo, ¿no? Un ciudadano cualquiera, yo creo que hubiera actuado de la misma manera. Entonces, no podemos fundar en ella un reproche, a pesar de que quizás la otra persona no lo venía a matar. Y yo que disparé lo interpreté como que sí. Y fue por una situación de miedo insuperable que me llevó a actuar de esa manera, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, para ser justos hay que realmente examinar cada elemento que integra el delito para poder llegar a esa conclusión que en definitiva será responsabilidad o no. Si se cumplen todos los elementos del tipo penal y no hay una causa de justificación, tenemos responsabilidad. Si no hay
causa de justificación, tendremos responsabilidad y viceversa. Perdón. Vamos a entrar ahora a ver el juicio de tipicidad o el elemento tipicidad. La tipicidad es otro de los elementos que integran el delito, y en este caso podríamos decir que es el elemento básico que integra la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque la tipicidad es el síntoma o la descripción de cuando hay una conducta antijurídica. Eso está expresado, como les decía, negro sobre blanco, bien clarito tiene que estar, no tiene que permitir interpretaciones diferentes, raras, porque si no vamos contra el principio de legalidad, el principio de inocencia también de la persona, y terminamos provocando una injusticia. En doctrina, la tipicidad es una de las nociones más debatidas. Uno podría decir, pero ¿cómo va a ser debatido si es tan fácil como decir que la tipicidad es la descripción de una acción que no se quiere que pase en nuestra sociedad? Y por lo tanto la describimos en una norma para que sea castigada cuando se produce. Bien, pero también tenemos que ver la tipicidad en un Estado de Derecho, y tenemos que ver la tipicidad de acuerdo a una persona humana, al ser humano, porque siempre estamos frente a ese concepto de justicia que nos obliga a dar a cada uno lo suyo. En este caso, la tipicidad también nos tiene que servir para determinar qué es lo suyo que corresponde al criminal, al delincuente, o a lo mejor no. Vamos a ver. ¿Qué utilidad tiene la tipicidad? Bueno, primero, como les decía, una función de garantía. Si no está descrito exacta y precisamente en la ley, no hay delito, no hay tipo penal legítimo. Habrá una descripción, lamentablemente hay en nuestro derecho tipos penales defectuosos, abiertos, ya veremos qué clases de tipos hay, que hace que, por ejemplo, pueda quedar la resolución del problema al estado de ánimo del juez que juzga en ese momento, o a una concepción personal que tiene el juez en ese momento, porque de repente está suponiendo elementos que no se dan en los hechos. O sea que tiene una función de garantía el tipo penal. Segunda función del tipo es determinar las connotaciones de ilicitud en el hecho. En definitiva, tenemos una función de garantía, pero también tenemos una función de, podríamos decir, incriminación. Si vos hacés lo que dice todo lo que está acá que no debes hacer, vas a ser responsable. Entonces, si no está expresamente previsto, el delito es función de garantía. Si tenemos una conducta que se adapta a la tipicidad, al tipo penal, entonces habrá allí un síntoma de antijuridicidad. ¿Por qué decimos síntoma de antijuridicidad? ¿Por qué? Porque volvemos al ejemplo de siempre, ¿no? Perdonen, pero el del homicidio es lo más, yo diría que es el ejemplo más utilizado, porque está clarísimo en el Código Penal, es el artículo 310, y porque además todo el mundo entiende que matar a una persona está mal, ¿no? Lógico, es cierto, hay culturas, hay civilizaciones, que entienden que, por ejemplo, la pena de muerte está bien, y entonces matar está bien. Nosotros, de acuerdo a nuestro sistema, entendemos que no. Bien, decimos que es un síntoma de la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque yo puedo ver perfectamente el tipo penal descrito en el código que se adapta perfectamente a la foto que yo tengo del hecho, con todos los elementos objetivos habidos y por haber,
foto, video, como ustedes lo quieran llamar, pero esa realidad fáctica, ¿eh? No la descripción legal, sino la realidad fáctica, lo ocurrido realmente, y entonces decimos, bueno, sí, acá hay un disparo y acá hay una persona muerta, entonces esto es un claro síntoma de antijuridicidad, perdón, de tipicidad. ¿Por qué? Porque se adecua perfectamente al 310 o eventualmente al 314 si fuera culpable, pero como tenemos todas las formas posibles de castigo en el homicidio, entonces, por ejemplo, el homicidio ultraintencional también existe, entonces lo utilizamos siempre como ejemplo muy didáctico. Entonces, hay tipicidad, sí, porque coincide los hechos con lo descrito en el código, pero resulta que esa antijuridicidad que parecería surgir por la coincidencia de los actos con el tipo, esto es, el juicio de tipicidad, resulta que no configura un delito porque existe una causa de justificación. Sí, mató efectivamente, pero en la parte del video anterior o en las fotos anteriores que tendría que haber sacado, tendría que haber visto que la otra persona lo apuntó antes y actuó en legítima defensa. Entonces, en ese sentido, hay tipicidad, hay un delito en los hechos, pero resulta que no hay juicio de antijuridicidad. ¿Por qué? Porque el sujeto cumplió con la ley porque actuó con legítima defensa. Y la legítima defensa, como les decía antes, es un permiso que da la ley para defenderse a una persona, tomando en cuenta precisamente la naturaleza humana, ¿no? Es decir, es completamente razonable que una persona cuando se siente agredida se defienda. Esto es absolutamente humano. Por ese motivo, entonces, nosotros, mejor dicho, la ley dice, no, un momento, a una persona que se defiende prácticamente como un reflejo incondicionado, yo no la puedo castigar porque actuó como hubiera actuado cualquiera en ese caso. Bien. Y último elemento de la tipicidad, de la utilidad de la tipicidad o la función que cumple la tipicidad, es que evidencia el bien jurídico que se protege. Exactamente como les decía hace un rato, hay bienes jurídicos de categoría supra individual, economía pública, por ejemplo, ahora con todo esto del COVID, ¿no? Bueno, sí, los negocios, todo esto va a causar un estrado económico y hay que protegerse de alguna manera. Sí, pero tiene que ver también con mi sueldo. O sea que ese estado de economía pública destrozado por causa de una pandemia termina afectándome a mí porque me reduce los ingresos y no puedo ya pagar mi presupuesto, ¿no? Supongamos que no estoy afiliado al BPS y no estoy recibiendo entonces la prestación que corresponde al seguro el seguro de trabajo, de desempleo. Bien, entonces el tipo penal dice qué es lo que estamos protegiendo. Hay casos en los que es difícil de reconocer cuál es el bien jurídico protegido. Por ejemplo, cuando uno habla de los delitos de lavado de activos. Esto es un tema que está recontra de moda, en todo el mundo se habla de esto, y se llega a conclusiones distintas con respecto a qué se puede. Uno de los puntos que más se discuten es cuál es el bien jurídico protegido. La economía mundial, la economía del Uruguay, la economía de mi bolsillo, la economía del gángster, la economía que se ve perjudicada por competencia desleal, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final uno termina inclinándose por alguna de esas posiciones. Ya lo veremos cuando nos toque ver en penal segundo
de estos tipos concretos. Bien, y tenemos distintos tipos. Hay una clasificación que dice que hay tipos abiertos y hay tipos cerrados. Los tipos abiertos son aquellos que están formulados de manera incompleta. ¿Por qué? Porque remiten a otra norma, que puede ser una norma penal o puede ser una norma civil o administrativa, por ejemplo. En ese caso, el principio de legalidad podría estar en juego. ¿Cómo en definitiva me van a estar condenando a mí cuando en realidad es una resolución municipal, por ejemplo, la que yo violé y me están queriendo mandar a prisión? No, lo lógico es que me castiguen con una multa administrativa. Por ejemplo, iba a exceso de velocidad. Entonces, ahí corresponde que yo pague una multa. Muy bien. Pero, por ejemplo, podría haber un delito penal, valga la redundancia, que dijera que si la persona va a más de 60 kilómetros por hora en la Rambla, debe responder penalmente y además administrativamente. ¿Por qué? Porque afecta dos sistemas jurídicos diferentes. El sistema jurídico el legislativo general, válido para todo el país, y el sistema municipal, que en este caso corresponde a la Intendencia de Montevideo, ¿verdad? El otro es un delito que sirve para todas las rutas del país. Esto que dice 60 kilómetros por hora es acá en la Rambla de Montevideo y por lo tanto lo regula la Intendencia. Bien, estos tipos abiertos corren ese riesgo de que terminen conformándose los delitos con normas de carácter inferior, en cuyo caso se pone en compromiso el principio de legalidad, o puede ser que una ley remita a otra ley. Y entonces en este caso tenemos un tipo abierto, pero ese vacío que corresponde al tipo abierto se llena con un contenido que proviene de otra ley. Y si proviene de otra ley, por lo tanto es legítimo porque actuamos de acuerdo al principio de legalidad.